Bueno, chicos, le vamos a contar a Sheila y a toda la gente que nos está escuchando cuál es el pintor con el que estuvimos trabajando desde el principio de curso, que os gustó un montón. Velázquez. ¿Y Velázquez dónde naciera? En Sevilla. Pero después, ¿dónde se trasladó a vivir? En Madrid. ¿Por qué? ¿Y para qué se trasladó a Madrid? ¿Para qué? Pintar. Ah, muy bien. Mira, ¿y cuál es el cuadro que estuvimos investigando? ¿Sobre qué? ¿El cuadro de quién? De Velázquez. ¿Pero cómo se titula? Las meninas. Pero ese no era su Antiguo nombre. título original, ¿verdad? ¿Cuál era su título honor? La real? familia de Felipe IV. Muy bien. Y bueno, en este cuadro vemos varios personajes, pero ¿cuál es el personaje principal? Del medio. ¿Cuál es? La infanta Margarita. ¿Y dónde se encuentra situada? En el medio. Muy bien. ¿Y alrededor de ella quién está? Los demás personajes. ¿Y la infanta Margarita? ¿Cuántos años tenía en este cuadro? 5. ¿Y fue un personaje que retrataron mucho o poco? Mucho. ¿Y por qué? Porque era la más importante. ¿Y por qué le hizo Velázquez tantos cuadros a lo largo de su vida? Porque era muy importante. Pero para ver cómo. ¿Cómo crecía? ¿Y quién quería saber cómo crecía? Su tío. ¿Y por qué quería saber su tío que crecía? Porque quería casarse con ella. Ah, ella estaba Comprometida. ¿Pero cómo se decía? Que estaba Prometida. Estaba prometida con su tío. Y entonces el tío quería ver cómo ella Crecía. porque antes no existía. ¿Qué no existía? Cámaras. Por eso había los pintores para que podían pintar los cuadros. Ah, vale, muy bien. Pues tenemos aquí al lado de la menina, de la infanta Margarita, tenemos las Meninas. Y esta menina que está aquí agachada, ¿cómo se llamaba? María. María. Agustina. ¿Y qué le está dando María Agustina? Agua. ¿Y cómo estaba agachada? ¿Cómo? Una Rama. reverencia. Y aquí del otro lado tenemos otra menina. Isabel de Velasco. Muy bien. Y al lado de Isabel de Velasco, que está de pie también haciendo una reverencia, hay una Enana. ¿Cómo se llamaba esa enana? Maribárbara. Maribárbara, ¿cuándo entró en el palacio? Cuando nació la infanta Margarita. ¿Y cuál era su función? Acompañarla cuando iba a todos lados. A donde Y al lado de Maribárbara, ¿quién estaba? Nicolásito de Pertusanco. ¿Y de dónde nació? En Italia. Ah, ¿y qué estaba haciendo aquí? Pisando el perro. Mi madre. Y después aquí al lado también, porque está en un primer plano, también está ¿quién? Velázquez. ¿Y Velázquez qué tiene? Pelo. ¿Pelo qué? Largo. ¿Y Bigote. está vestido? Negro. ¿Y qué tiene aquí? Un caballete con un lienzo. Muy grande. ¿Y qué más cosas tiene? La cruz. Tiene una cruz de qué color? De color O sea, roja. está vestido de negro y una cruz roja. ¿Pero qué le pasaba a esa cruz? Porque se hizo caballero. Ah, ¿y esa cruz ya la pintó en el momento que hizo las meninas? No. ¿Cuándo lo hizo? Más tarde. ¿Y por qué más tarde? Porque se hizo caballero. Ah, vale, muy bien. Y aquí detrás tenemos, hay dos personajes. ¿Quiénes son? Esta se llamaba Marcela. Marcela de Ulloa. ¿Y quién era Marcela de Ulloa? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que vigilar a las meninas. ¿Y para qué vigilar a las meninas? Para cómo se portaban con la infanta. Y este señor de al lado, que está vestido de negro, ¿quién era? Guardadamas. Es un guardadamas, pero no tenía nombre. No. Y bueno, pues no se sabía. Y aquí al fondo hay una puerta abierta y hay un señor. ¿Alguien sabe cómo se llama ese señor? José Nieto Velázquez. Y ese señor
era que cuidaba de quién? De la reina. De la reina, muy bien. ¿Y cómo está vestido? De negro. Pero, ¿ese señor qué hacía ahí? Nada, igual se puso así para el cuadro. Sí, o subía las escaleras, Subía bajarlas. a las No te escaleras. escucho. Yo creo que A ver, hay quien dice que se puso ahí para la foto y dice que iba a subir. ¿Sabéis lo que iba a hacer? No. Subir. Igual era para salir afuera, a la calle, ¿Ya que iría afuera? a dar un paseo. Pues no sé. o podría ser. ¿Y por qué sabías que iba para afuera? Porque hay una luz. Ah, se ve aquí al fondo, pues sí. Porque el cuadro en general es un cuadro muy... Oscuro. Porque creo que en esa época Velázquez, ¿qué colores utilizaba? Colores muy... Oscuros. Y un blanco que es Un blanco, pero casi siempre eran colores como... ¿Como cuáles? negros, marrón, azul. Muy bien. Y aquí al fondo del todo, hay un cuadro... Un espejo. Un espejo que están reflejando Los reyes. Entonces los reyes no salen aquí en la foto. No. ¿Y entonces cómo salieron? Un espejo. Ah, y los reyes... un espejo. ¿Cómo se llamaban? ¿Él cómo se llamaba? Felipe IV. Muy bien. Y mirad, aquí estamos diciendo, ¿quién dibujó este cuadro? ¿Quién lo pintó? ¡Velázquez! Pero, ¿cómo está Velázquez en el propio cuadro? Igual se miró al espejo. ¿Y qué se hizo entonces? ¿Cómo puede pintarse él? Se miró al espejo y tú ¿Pero es que? Se hizo un autorretrato. Entonces, ¿un autorretrato qué significa? Que se te pintas a ti mismo. Ah, amigo, vale. Entonces aquí tenemos vamos a dejar un los cuadro de cascos. Velázquez que está pintado ¿a qué? ¿Alguien se acuerda de cómo se pintó ese cuadro? Con témperas. No. Con... Óleo. Que era pintura con qué? Con aceite. Muy bien. Y Bueno, después no salía de la ropa. claro. Entonces, nosotros aquí aprendimos cosas sobre la menina, ¿verdad? Sobre la infanta Margarita. Y nosotros ahora descubrimos, sin darnos cuenta, que había otros pintores que también pintaron A la infanta Margarita. pero de una forma que un poco Rara. ¿Y aquí qué estamos aprendiendo ahora? A Picasso. Bueno, pues así quedamos. Ahora estamos investigando a Picasso, A Picasso. que descubrimos que también pintó a la infanta Margarita, pero un poco rarita. también pinta cosas raras. Como el Guernica. Como el Nica. Guernica. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a decir adiós a todos. Adiós. Y que pueden visitar el Museo del Prado, que es donde está expuesto las meninas o el cuadro de la familia de Felipe.